Les dije que negaran a Jesús. Ahora esperen y vean lo que les haré a todos. Gente necia. A ver si su Jesús los salva. Durante este Ramadán, tienen el atrevimiento de convertirse al cristianismo. Me las pagarán. Mi nombre es Yusuf y antes de aquella noche, jamás había imaginado que mi vida se convertiría en un testimonio del que la gente hablaría con lágrimas y temblor. Nací musulmán, criado en un hogar estricto en un pequeño pueblo no muy lejos de Riad. Desde la infancia, mi vida estuvo moldeada por reglas, tradiciones y expectativas. Mi padre me enseñó las oraciones. Mi madre me enseñó la obediencia. La religión no era algo que cuestionáramos. Era simplemente el aire que respirábamos. Pero todo cambió durante el Ramadán de hace 2 años. Se supone que el Ramadán es un mes de paz, ayuno y reflexión. Las calles brillan de noche con luces y mercados, y las familias se reúnen después del atardecer para romper el ayuno. Sin embargo, para mí y otros 72, aquel Ramadán se convirtió en un mes de miedo, cadenas y un milagro que ninguno de nosotros podría olvidar jamás. Todo comenzó en silencio. Un amigo mío llamado Khalid me había invitado una tarde después de la oración nocturna. Khalid siempre había sido reflexivo, del tipo que hacía preguntas que otros tenían miedo de hacer. Aquella noche, su voz tembló ligeramente mientras hablaba. Yusuf, dijo, bajando la voz mientras caminábamos por un callejón estrecho iluminado por lámparas amarillas. ¿Alguna vez te has preguntado quién es realmente Isa? En el Islam, conocemos a Isa, Jesús, como un profeta. Nada más. Me encogí de hombros. ¿Qué hay que preguntarse? Es un profeta. Khalid dejó de caminar. Sus ojos se veían diferentes, como si hubiera descubierto algo que había sacudido toda su alma. Leí algo, dijo en voz baja. Algo que lo cambió todo. Aquella noche, me invitó a una pequeña habitación donde unos 10 hombres estaban sentados en silencio. La puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban cubiertas. Una pequeña lámpara brillaba en el suelo entre nosotros. En el centro había un libro, la Biblia. Mi corazón latía con fuerza mientras uno de los hombres mayores comenzaba a leer. Leyó sobre Jesús, sobre el amor, el perdón y la salvación. Pero las palabras que más me impactaron fueron simples. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esas palabras traspasaron mi corazón de una manera que no podía explicar. Durante semanas continuamos reuniéndonos en secreto. Llegó más gente. Algunos eran curiosos. Algunos estaban buscando. Algunos eran hombres quebrantados que habían vivido con miedo durante años. Durante el Ramadán, las reuniones se hicieron más grandes. Pronto éramos 73. Orábamos juntos en silencio. No las oraciones que habíamos aprendido desde la infancia, sino oraciones susurradas a Jesús. No sabíamos que alguien nos estaba vigilando. Una noche, justo después de romper el ayuno, la puerta se abrió de golpe con un estruendo violento. No se muevan. Hombres armados inundaron la habitación. Sus botas tronaron sobre el suelo. Las linternas cegaron nuestros ojos. Uno de ellos gritó por radio. Los encontramos. Nos arrastraron afuera como criminales. Algunos de los hombres intentaron explicarse, otros lloraron. Un joven seguía repitiendo, no hicimos nada malo. Pero nadie escuchó. Afuera había una camioneta negra con los faros cortando la oscuridad. La puerta se abrió lentamente. Bajó el príncipe Faisal. Todos en nuestra región conocían su nombre. Era poderoso, temido y conocido por aplastar todo lo que consideraba una deshonra. Su túnica ondeaba detrás de él mientras se acercaba a nosotros. Su rostro era frío y sus ojos ardían de ira. Así que este es el grupo, dijo lentamente, mirando a cada uno de nosotros como si fuéramos insectos. Nadie respondió. Uno de los guardias empujó a Khalid hacia adelante. Este estaba hablando de Isa como el Hijo de Dios, dijo el guardia. La mandíbula del príncipe Faisal se tensó. Avergüenzan a sus familias, dijo en voz baja. Avergüenzan a su fe. Luego me miró directamente a mí.
Y durante el Ramadán, añadió, su voz volviéndose más fría. Eligen la traición. Su mano se levantó ligeramente. Llévenlos. Nos golpearon, nos metieron en camiones y nos llevaron a un antiguo recinto de detención a las afueras de la ciudad. El edificio parecía abandonado por fuera, pero por dentro estaba fuertemente vigilado. Nos empujaron hacia una enorme jaula de hierro construida dentro de una sala de piedra. Las barras eran gruesas y frías. Apenas había espacio para los 73. Algunos tuvieron que arrodillarse, otros estaban de pie apretados unos contra otros. Los guardias cerraron la jaula con un fuerte golpe metálico. Pasaron horas. Sin comida, sin agua, solo silencio. Luego, pesados pasos resonaron por la sala. Los guardias se pusieron repentinamente más firmes. El príncipe Faisal entró, pero lo que hizo a continuación heló mi sangre. En lugar de pararse junto a la jaula, trepó sobre las barras de hierro encima de nosotros y comenzó a caminar lentamente por la parte superior como un hombre inspeccionando animales. El metal crujió bajo su peso. Debajo de él, nos agachamos, con las manos aferradas a las barras. Nos miró con desprecio. 73 traidores, dijo. Uno de los hombres mayores habló entre lágrimas. Solo seguimos la verdad. El príncipe Faisal dejó de caminar. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego se rió. No era una risa normal. Era la risa de alguien que disfrutaba del poder. «Creen que su Isa los salvará», dijo. Nadie respondió. Miró a los guardias. «Déjenlos aquí», ordenó. «Que piensen en lo que han hecho». Comenzó a caminar hacia la salida, luego se detuvo y se volvió. «Mañana», dijo fríamente. «Decidiré cómo sufrirá cada uno de ustedes». Las enormes puertas se cerraron de golpe detrás de él. La oscuridad llenó la sala. Los hombres comenzaron a llorar en silencio. Algunos oraban. Algunos temblaban. Samir me agarró del brazo. Yusuf, susurró, con la voz temblorosa. ¿Crees que Jesús nos ve aquí? Miré a mi alrededor la jaula, los guardias, las paredes imposibles. Luego susurré las únicas palabras que mi corazón podía decir. Sí. Pero ninguno de nosotros sabía que antes del próximo amanecer, algo ocurriría que sacudiría la prisión, aterrorizaría a los guardias y dejaría al príncipe Faisal sin palabras. Porque esa noche, Jesús respondería y enviaría algo que ninguno de nosotros esperaba, un caballo. Hola espectadores de todo el mundo. Este es un testimonio increíble de nuestro hermano Yusuf. Los animamos a escuchar este testimonio con fe y pasión. Compartan este testimonio y comenten desde donde están viendo. La noche dentro de la jaula se sentía interminable. Éramos 73 apretados juntos detrás de las barras de hierro. Algunos de los hombres estaban sentados en el frío suelo de piedra con la espalda contra la jaula. Otros estaban de pie porque no había más espacio para sentarse. El aire olía a sudor, polvo y miedo. Fuera de la jaula, los guardias caminaban lentamente por la sala, sus botas resonando contra las paredes de piedra. Cada pocos minutos, escuchábamos el tintineo de sus rifles. Ninguno de nosotros durmió. Las palabras del príncipe Faisal seguían repitiéndose en mi mente. Mañana, decidiré cómo sufrirá cada uno de ustedes. Miré a Khalid a mi lado. Su rostro se veía pálido bajo la tenue luz amarilla que colgaba del techo. Deberías descansar, susurré. Él sacudió la cabeza lentamente. ¿Cómo puedo dormir?, dijo en voz baja. Mi madre ni siquiera sabe dónde estoy. Un joven llamado Samir, que no podía tener más de 20 años, estaba sentado cerca de las barras, aferrándose a ellas con fuerza. Nos matarán, dijo con voz temblorosa. Uno de los hombres mayores, Hassan, se volvió hacia él. No hables con miedo, dijo Hassan con suavidad. Entregamos nuestras vidas a la verdad. Pase lo que pase ahora, Jesús está con nosotros. Sus palabras trajeron una extraña calma sobre la jaula. Comenzamos a susurrar oraciones juntos. Eran oraciones simples, no las palabras formales que habíamos memorizado al crecer. Venían de nuestros corazones.
Jesús, por favor ayúdanos. Señor, danos fuerzas. No nos abandones. Pasaron horas. Los guardias finalmente dejaron de patrullar y la sala se fue quedando más silenciosa. Solo se podía escuchar el leve zumbido de las luces y el viento lejano de afuera. Luego, de repente, clang. Una de las puertas de hierro se abrió. Todos se paralizaron. Pesados pasos entraron nuevamente a la sala. Los guardias se pusieron firmes rápidamente. El príncipe Faisal había regresado, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él caminaban varios funcionarios y soldados. Uno de ellos llevaba una gruesa carpeta de cuero. El príncipe Faisal se detuvo frente a la jaula, mirándonos con la misma expresión fría. ¿Han hablado?, le preguntó a uno de los guardias. No, Su Alteza. El príncipe suspiró como si estuviera decepcionado. Se acercó a las barras. Todavía tienen tiempo, dijo con calma. Nieguen esta creencia absurda sobre Isa. Vuelvan a la fe de sus padres. Nadie habló. Podía escuchar la respiración de los hombres a mi alrededor. Los ojos del príncipe Faisal recorrieron lentamente la jaula. 73 hombres, dijo. Todos engañados. Luego señaló hacia Khalid. Saquen a ese. La puerta de la jaula se abrió y los guardias agarraron a Khalid con brusquedad. Él se resistió, pero lo arrastraron fuera de las barras y lo obligaron a arrodillarse. Mi corazón latió con violencia. Khalid, grité. Un guardia golpeó su rifle contra las barras. Silencio. El príncipe Faisal caminó lentamente hacia Khalid. Tú eres el que está esparciendo esta enfermedad, dijo el príncipe. Khalid lo miró. A pesar de los moretones en su rostro, su voz se mantuvo firme. Solo les conté sobre Jesús. Los ojos del príncipe se endurecieron. Entonces serás el primer ejemplo. Se volvió hacia los guardias. Golpéenlo. Lo que sucedió después todavía me atormenta. Los guardias golpearon a Khalid una y otra vez. Sus botas y puños chocaban contra su cuerpo mientras nosotros mirábamos impotentes desde detrás de las barras. Algunos de los hombres comenzaron a gritar, «Paren, por favor». Pero los guardias no pararon. Finalmente, Khalid se desplomó en el suelo de piedra, apenas moviéndose. El príncipe Faisal lo miró sin emoción. «Échenlo de vuelta adentro», ordenó. Los guardias arrastraron a Khalid por los brazos y lo empujaron dentro de la jaula. Me abalancé hacia él. Su rostro estaba hinchado. La sangre manchaba su camisa. Khalid, susurré, sacudiéndolo suavemente. Sus ojos se abrieron lentamente, y para mi asombro, sonrió. Entre respiraciones entrecortadas, susurró algo que nunca olvidaré. Lo vi. ¿Qué?, pregunté. La voz de Khalid era débil. A Jesús. Estaba parado junto a la jaula. Las lágrimas llenaron mis ojos. Antes de que pudiera preguntar más, el príncipe Faisal habló de nuevo. Permanecerán aquí hasta el amanecer, dijo en voz alta. Quizás el hambre y el dolor los hagan más sabios. Se volvió y comenzó a alejarse. Pero justo antes de llegar a la puerta, se detuvo de nuevo. Luego dijo algo que me heló la sangre. Mañana, dijo lentamente. Esta jaula se convertirá en su tumba si se niegan a arrepentirse. Las puertas se cerraron de golpe de nuevo. El silencio regresó. Nos reunimos alrededor de Khalid tratando de consolarlo. Algunos hombres rasgaron trozos de tela para limpiar la sangre de su rostro. Samir susurró nerviosamente, ¿de verdad viste a Jesús? Khalid asintió débilmente. Sí. ¿Qué dijo?, preguntó Hassan en voz baja. Khalid cerró los ojos. Dijo, no tengan miedo. Esas palabras se extendieron por la jaula como luz en la oscuridad. Por primera vez desde que fuimos arrestados, la esperanza parpadeó en nuestros corazones. Pero fuera de las paredes de la prisión, el viento había comenzado a levantarse. Ninguno de nosotros sabía que algo extraño ya se movía por el desierto. Algo poderoso, algo que ninguna puerta de prisión podía detener.
Y antes del próximo amanecer, las barras de hierro de nuestra jaula enfrentarían una fuerza que ningún hombre, ni siquiera el príncipe Faisal, podía controlar. Las horas antes del amanecer fueron las más largas de mi vida. La sala se había enfriado. El suelo de piedra debajo de nosotros parecía drenar el calor de nuestros cuerpos. La mayoría de los hombres estaba en silencio ahora, apoyándose unos en otros. Algunos susurraban oraciones. Otros simplemente miraban hacia la oscuridad más allá de las barras. Khalid yacía a mi lado, respirando lentamente. Su rostro estaba lleno de moretones y cada respiración sonaba dolorosa, pero seguía vivo. Hassan estaba sentado frente a nosotros, con la espalda contra la jaula. Recuerden, dijo en voz baja, lo que Khalid había dicho. Jesús le dijo que no tuviera miedo. Samir se limpió las lágrimas de los ojos. Quiero creer eso, dijo. Pero el príncipe es poderoso. Nadie puede enfrentarse a él. Hassan miró hacia el techo como si estuviera escuchando algo. El poder de Dios no es como el poder de los hombres, respondió. Sus palabras se asentaron en mi mente. Fuera de la jaula, 2 guardias estaban sentados en una mesa jugando con sus teléfonos. Otro estaba recostado contra la pared, medio dormido. La sala había vuelto a quedar en silencio. Luego, de repente, ¡tom! Un sonido extraño resonó desde algún lugar fuera del edificio. Los guardias levantaron la vista. ¿Escucharon eso?, murmuró uno de ellos. El otro se encogió de hombros. Probablemente el viento. Por un momento todo quedó quieto de nuevo. Luego llegó por segunda vez. ¡tom! ¡tom! Esta vez el sonido era más claro. Era rítmico, pesado, como algo golpeando el suelo. Los guardias se pusieron de pie. ¿Qué es eso? Dentro de la jaula, los hombres se miraron nerviosamente. Samir susurró, ¿qué tipo de sonido es ese? Escuché con atención. El sonido llegó de nuevo. ¡tom! 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 Mi corazón de repente comenzó a latir más rápido. No eran sonidos aleatorios. Eran cascos. Khalid levantó lentamente la cabeza. ¿Lo escuchan?, susurró. Los guardias ahora se dirigían hacia la gran puerta de entrada de la sala. Uno de ellos la abrió ligeramente y miró afuera. Por un momento dijo, nada. Luego su voz salió confundida. No hay nada aquí. Pero el sonido continuó, ahora más fuerte. Tom, 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 tom. Estaba rodeando el edificio como un caballo corriendo en la oscuridad. El guardia cerró la puerta de golpe. Hay un animal afuera, dijo nerviosamente. Otro guardia se rió. ¿Le tienes miedo a un caballo? Pero había algo extraño en el sonido. No se desvanecía. En cambio, se volvía más fuerte, más rápido. Los cascos golpeaban el suelo como truenos. Dentro de la jaula, todos los hombres se habían puesto de pie. Los ojos de Hassan se abrieron mucho. Escuchen con atención, susurró. El sonido se acercaba. Más cerca. Luego de repente, ¡bam! Algo golpeó la pared exterior del edificio con tanta fuerza que polvo cayó del techo. Los guardias saltaron. ¿Qué fue eso? Antes de que alguien pudiera responder, ¡bam! Otro impacto, esta vez aún más fuerte. Toda la sala tembló. Los hombres dentro de la jaula se aferraron a las barras con miedo. Fuera de la sala, escuchamos un poderoso relincho de caballo. Fuerte y resonando a través de la noche, pero no era un sonido ordinario. Era profundo y poderoso, casi como un rugido. Samir susurró impactado, ¿qué tipo de caballo suena así? Los guardias se apresuraron hacia las puertas nuevamente. Uno de ellos gritó por su radio. Hay un animal atacando el edificio. Otro guardia rió nerviosamente, ¿estás loco? Pero la risa se detuvo al instante cuando las puertas se abrieron de golpe repentinamente. Una poderosa ráfaga de viento irrumpió en la sala. Las luces parpadearon violentamente. Los guardias retrocedieron. En la entrada había un caballo. Pero no era un caballo ordinario. Su cuerpo parecía brillar tenuemente en la luz débil.
Sus músculos eran fuertes y poderosos, y sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que los guardias se paralizaran de miedo. El animal entró lentamente a la sala. Clac, clac, clac. Sus cascos golpeaban el suelo de piedra con autoridad. Ninguno de los guardias se movió. Uno de ellos susurró, ¿de dónde vino eso? El caballo giró lentamente la cabeza hacia la jaula. Hacia nosotros. Todo mi cuerpo tembló. Khalid me agarró del brazo con fuerza. Es él, susurró. ¿Qué quieres decir?, pregunté. La voz de Khalid temblaba. Jesús dijo que no nos abandonaría. El caballo de repente se encabritó sobre sus patas traseras con un poderoso grito. ¡Di! Los guardias entraron en pánico. Dispárenle, gritó uno de ellos. Pero antes de que alguien pudiera disparar, el caballo cargó hacia adelante con una velocidad increíble. ¡Cras! Su cuerpo chocó contra la jaula de hierro. Toda la estructura se sacudió violentamente. Los hombres adentro gritaron de asombro mientras las barras se doblaban ligeramente. Los guardias miraron incrédulos. Eso es imposible. El caballo retrocedió de nuevo. Sus ojos ardían de poder. Luego cargó una vez más. ¡Cras! Esta vez, las barras de hierro crujieron con fuerza. El polvo cayó del techo. Dentro de la jaula, la esperanza estalló en nuestros corazones. Hassan gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Jesús nos ha escuchado. El caballo retrocedió de nuevo, preparándose para otro golpe. Los guardias estaban ahora aterrorizados. Uno de ellos gritó, llamen al príncipe ahora, pero ya era demasiado tarde porque el caballo bajó la cabeza y con una fuerza que ningún ser humano podía detener, cargó de nuevo hacia la jaula de hierro. Toda la prisión comenzó a temblar. El caballo bajó la cabeza y cargó. El tiempo pareció ralentizarse mientras el poderoso animal se lanzaba hacia la jaula. Sus cascos golpeaban el suelo de piedra como truenos, resonando por la sala. Tom. 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 Los guardias gritaban en pánico. Deténganlo. Dispárenle. Pero el miedo ya los había paralizado en su lugar. Luego, cras. El caballo se estrelló contra las barras de hierro con tal fuerza que toda la jaula se sacudió violentamente. El metal gritó como si estuviera vivo. Dentro de la jaula, tropezamos y nos aferramos a las barras para no caer. Uno de los guardias finalmente disparó su arma. ¡Bum! El disparo explotó en la sala. Pero algo increíble ocurrió. El caballo no cayó. Ni siquiera se desaceleró. Se mantuvo firme, respirando pesadamente, su poderoso pecho subiendo y bajando como si la bala no significara nada. Los guardias se miraron con horror. ¿Qué es esta cosa?, susurró uno de ellos. El caballo retrocedió de nuevo. Sus ojos brillantes miraron directamente hacia nosotros dentro de la jaula. Luego emitió un sonido tan poderoso que resonó contra las paredes de piedra como una trompeta. ¡Di! Hassan cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Jesús, lloró. Has venido por nosotros. El caballo cargó de nuevo. Crush. Esta vez las barras de hierro se doblaron profundamente hacia adentro. Varias de las varillas metálicas se retorcieron bajo el impacto. Los guardias comenzaron a gritar por sus radios. Llamen al príncipe. La jaula se está rompiendo. Los pasos resonaron desde el pasillo lejano. Momentos después, las grandes puertas se abrieron de golpe de nuevo. El príncipe Faisal irrumpió en la sala con varios soldados armados detrás de él. Su rostro estaba furioso. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Uno de los guardias señaló con manos temblorosas. El caballo. El príncipe Faisal se volvió. Por primera vez, su expresión confiada se resquebrajó. El caballo estaba en el centro de la sala, su poderoso cuerpo brillando tenuemente bajo las luces parpadeantes. El polvo flotaba en el aire. El príncipe miró con incredulidad. ¿De dónde vino ese animal? Nadie respondió. El caballo de repente golpeó sus cascos. Clac, clac.
Luego giró la cabeza hacia la jaula de nuevo. El príncipe Faisal gritó con ira, «¡Dispárenle!». Los soldados levantaron sus rifles y dispararon. ¡Van! 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 Los disparos llenaron la sala, pero el caballo aún no cayó. En cambio, lanzó otro poderoso grito y cargó hacia adelante de nuevo. ¡Cras! Toda la jaula se sacudió con tanta violencia que varios hombres cayeron al suelo. Esta vez, las barras de hierro se partieron. 2 de ellas se rompieron con un fuerte crujido metálico. Apareció una brecha en la jaula. Los guardias se paralizaron. Los soldados retrocedieron. El rostro del príncipe Faisal se volvió pálido. «Eso es imposible», susurró. Dentro de la jaula, miramos las barras rotas con ojos abiertos de par en par. Libertad. Libertad real. El caballo retrocedió una vez más. Luego cargó una última vez. ¡Boom! Toda la sección delantera de la jaula se derrumbó. Las varillas de hierro se retorcieron y se dispersaron por el suelo. La jaula que había contenido a 73 hombres tan solo minutos antes ahora estaba abierta y rota. Por un momento, nadie se movió. Se sentía irreal. Luego Hassan gritó con una voz llena de alegría, «¡Corran!». Los hombres comenzaron a precipitarse a través de las barras rotas. Algunos ayudaron a Khalid a ponerse de pie. Otros jalaron a los hombres heridos por la apertura. Los guardias estaban demasiado aterrorizados para detenernos. Algunos ya se habían recostado contra las paredes, mirando al caballo con miedo. El príncipe Faisal estaba congelado en el centro de la sala. Su autoridad había desaparecido. Sus ojos seguían al caballo como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Agarré el brazo de Khalid y lo ayudé a caminar. «Ven», dije. «Tenemos que irnos». Pero mientras pasábamos por la jaula rota, algo extraño ocurrió. El caballo giró la cabeza y miró directamente al príncipe Faisal. El príncipe retrocedió. Por primera vez, el miedo apareció claramente en su rostro. El caballo caminó lentamente hacia él. Clac. 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 Cada paso resonaba por la sala en silencio. El príncipe Faisal levantó la mano como para ordenar a los soldados de nuevo. «Dispárenle», gritó, pero los soldados no se movieron. Tenían demasiado miedo. El caballo se detuvo a unos pocos pasos del príncipe. Sus ojos ardían con una intensidad que hizo que toda la sala se sintiera pesada. El príncipe Faisal intentó hablar de nuevo, pero su voz tembló. Esto es brujería». El caballo de repente se encabritó sobre sus patas traseras con un poderoso grito. «Di». El príncipe Faisal tropezó hacia atrás y cayó al suelo. Los soldados se dispersaron en pánico. Detrás de mí, los últimos prisioneros escapaban a través de la jaula rota. Pero cuando llegamos a la puerta de la sala, Khalid se detuvo y miró atrás. «¿Qué pasa?», pregunté. Su voz estaba llena de asombro. «Jesús envió ese caballo», susurró. Y en ese momento, algo aún más misterioso ocurrió porque tan repentinamente como había aparecido, el caballo se volvió hacia la puerta abierta de la prisión y comenzó a caminar hacia la oscuridad afuera. Ninguno de nosotros sabía si lo volvería a ver. Pero una cosa era segura. La prisión que debía convertirse en nuestra tumba había sido destruida, y el nombre de Jesús acababa de sacudir el poder de un príncipe. Corrimos hacia la fría noche del desierto. 73 hombres que habían esperado morir tan solo horas antes ahora tropezaban por el terreno abierto fuera de la prisión. Algunos estaban heridos, algunos estaban débiles de hambre, pero todos estábamos vivos. El viento soplaba suavemente sobre la arena mientras nos alejábamos apresuradamente del recinto. Detrás de nosotros, las luces de la prisión parpadeaban en la oscuridad. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Todavía estábamos tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Samir rompió el silencio. ¿De verdad vimos eso?», preguntó sin aliento. Hassan miró hacia el cielo. «Sí», dijo en voz baja. «Lo vimos». Khalid se apoyó pesadamente en mi hombro mientras caminábamos.
Cada paso parecía doloroso para él, pero sus ojos estaban llenos de paz. Te lo dije, susurró. Jesús dijo que no tuviéramos miedo. Llegamos a un pequeño grupo de rocas no muy lejos de las paredes de la prisión y nos detuvimos a descansar. Algunos de los hombres cayeron de rodillas llorando abiertamente. Otros levantaron las manos y oraron. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Por muchos minutos, los únicos sonidos eran oraciones y sollozos tranquilos. Luego Hassan habló de nuevo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo. Los soldados pueden venir tras nosotros. Pero extrañamente, nadie nos siguió. Ningún vehículo vino apresurándose desde la prisión. Ningún sonido de alarma. Era como si todo el recinto hubiera caído en confusión. Más tarde, escucharíamos lo que había ocurrido dentro de la sala después de que escapamos. Y la historia se extendió por toda la región como fuego. Cuando el caballo se encabritó frente al príncipe Faisal, el poderoso gobernante que había aterrorizado a tanta gente, algo se rompió dentro de él. Los soldados dijeron que el príncipe intentó gritar órdenes, pero no salieron palabras. Su boca se abrió, pero su voz había desaparecido. Lo intentó una y otra vez, pero nada ocurrió. El miedo se extendió entre los soldados. Algunos soltaron sus armas, otros huyeron de la sala, y mientras miraban, el caballo caminó calmadamente más allá de ellos y desapareció en la noche. Nadie se atrevió a seguirlo. Cuando finalmente ayudaron al príncipe a ponerse de pie, estaba temblando. Señaló hacia la jaula rota, tratando de hablar, pero el único sonido que salía de su garganta era un débil susurro. Para cuando llegaron los refuerzos, ya habíamos desaparecido, pero la jaula rota permanecía. Barras de hierro dobladas yacían dispersas por el suelo como pedazos de papel. Nadie podía explicar cómo un animal podía destruir metal tan pesado. Y muchos de los soldados se negaron a acercarse a la sala de nuevo. Dijeron que el lugar se sentía diferente, como si algo sagrado hubiera pasado por él. Para nosotros, el viaje no terminó esa noche. Caminamos durante horas por el desierto hasta llegar a un pequeño pueblo donde uno de los hombres tenía parientes. Nos acogieron y trataron nuestras heridas. Khalid se recuperó lentamente de la paliza. Y mientras nos sentábamos juntos en esa pequeña casa días después, hablamos del milagro una y otra vez. Samir sacudió la cabeza con asombro. Solía pensar que las historias sobre el poder de Dios solo ocurrían hace mucho tiempo, dijo. Pero lo vimos con nuestros propios ojos. Hassan asintió. Sí, respondió. Y ahora debemos contárselo al mundo. Por eso comparto este testimonio hoy. No para asustar a la gente, sino para mostrar que Jesús está vivo. Esa noche éramos 73 hombres atrapados detrás de barras de hierro, impotentes ante un príncipe que quería destruirnos. Pero Jesús escuchó nuestras oraciones y envió ayuda de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Un caballo que destrozó el hierro, un milagro que silenció a un príncipe. A veces la gente me hace la misma pregunta. Yusuf, dicen, ¿de verdad crees que Jesús envió ese caballo? Siempre sonrío cuando respondo porque recuerdo el sonido de esos cascos. Recuerdo las barras de hierro doblándose. Recuerdo el miedo en los ojos de los guardias. Y sobre todo, recuerdo la paz que llenó mi corazón cuando llegó la libertad. Entonces les digo la verdad. Sí, lo creo con todo mi corazón. Porque esa noche durante el Ramadán, en una prisión destinada a destruirnos, Jesús respondió 73 oraciones desesperadas. En los días después de nuestro escape, la vida no volvió inmediatamente a la normalidad. De hecho, nada en nuestras vidas era normal ya. Éramos 73 hombres que habían visto algo que muchas personas tendrían dificultades para creer. Algunos teníamos moretones y heridas de la golpiza. Algunos habían perdido sus hogares porque sus familias tenían miedo de estar relacionadas con nosotros. Pero ninguno de nosotros había perdido la fe. El pequeño pueblo que nos acogió era tranquilo y estaba escondido entre colinas rocosas. La mayoría de los aldeanos eran pobres agricultores y pastores, pero nos recibieron con amabilidad cuando escucharon lo que había ocurrido. Un anciano llamado Abd al-Rahman escuchó con atención mientras Hassan contaba la historia de la prisión.
Cuando Hassan terminó, el anciano estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente, habló. En mis 70 años, dijo lentamente, he escuchado muchas historias sobre el poder de Dios, pero nunca una como esta. Khalid sonrió débilmente. Nosotros tampoco lo esperábamos. Cada tarde nos reuníamos dentro de una pequeña casa de adobe en el borde del pueblo. Lámparas de aceite iluminaban la habitación mientras orábamos juntos y hablábamos sobre el futuro. Una noche, Samir hizo una pregunta que muchos de nosotros habíamos estado pensando. ¿Qué le pasará al príncipe Faisal ahora? Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Hassan habló. Dios ya le ha hablado. Pocos días después, comenzamos a escuchar rumores de viajeros que pasaban por la zona. La historia de la prisión había comenzado a extenderse. Al principio, la gente no lo creía. Se reían cuando escuchaban que un caballo había roto una jaula de hierro y liberado a 73 prisioneros. Pero luego, los soldados que habían estado allí comenzaron a contar la misma historia. Sus voces estaban llenas de miedo. Describían cómo las balas no lograban detener al animal, cómo las barras de hierro se doblaban y se rompían, y cómo el príncipe Faisal había perdido repentinamente la voz en medio de la sala. En una semana, la historia había llegado a los pueblos cercanos. Algunos la llamaron un milagro, otros la llamaron locura, pero todos hablaban de ella. Una tarde, un mercader llegó al pueblo con noticias que nos hicieron a todos incorporarnos de asombro. Había venido de la ciudad y había visto al príncipe Faisal en persona. ¿Qué le pasó?, preguntó Samir rápidamente. El mercader sacudió la cabeza. No puede hablar, dijo el hombre. Ni una sola palabra. La habitación quedó en silencio. El mercader continuó. Los médicos lo examinaron. Dicen que no hay nada físicamente malo en su garganta, pero su voz no sale. Khalid miró hacia abajo en silencio. Hassan juntó las manos. Luego el mercader dijo algo más. Dicen que el príncipe se ha encerrado dentro de su palacio. Se niega a ver a nadie excepto a unos pocos consejeros. El hombre se inclinó más cerca. Y hay otro rumor. ¿Qué rumor?, pregunté. El mercader bajó la voz. Dicen que el príncipe se despierta por la noche gritando porque sigue soñando con el caballo. Un escalofrío recorrió la habitación. Esa noche oramos más tiempo de lo habitual, no solo por nosotros mismos sino también por el príncipe Faisal. Samir se veía confundido cuando Hassan lo sugirió. ¿Por qué deberíamos orar por él?, preguntó Samir. Él quería matarnos. Hassan respondió con gentileza. Porque Jesús nos enseña a orar incluso por los que nos persiguen. Esas palabras tocaron profundamente mi corazón. Por primera vez, comprendí que nuestra historia no era solo sobre el escape. Era sobre la transformación. Durante los siguientes meses, muchos de nosotros viajamos silenciosamente a diferentes lugares. Algunos se mudaron a otros pueblos. Algunos encontraron trabajo lejos. Pero donde quiera que fuéramos, contábamos la historia, no con ira, no con odio, sino con esperanza. Le contamos a la gente sobre la prisión, sobre la jaula rota, sobre el caballo que llegó en la oscuridad, y sobre el poder de Jesús. Algunas personas se burlaron de nosotros, otras escucharon con atención, pero muchos creyeron. Hoy, cuando miro atrás a esa noche durante el Ramadán, todavía siento el mismo asombro en mi corazón. 73 hombres asustados, una jaula de hierro, un príncipe lleno de ira, y un milagro que lo destrozó todo. A veces la gente me pregunta por qué Jesús eligió algo tan extraño como un caballo para rescatarnos. No pretendo entender todos los misterios de Dios. Pero sé esto, esa noche Jesús nos mostró que ninguna prisión es más fuerte que su poder. Ningún gobernante es más grande que su autoridad y ningún grito de ayuda queda sin respuesta. Porque en algún lugar de la oscuridad de aquella sala de la prisión, cuando 73 hombres susurraron oraciones desesperadas, Él respondió, y el sonido de esos cascos todavía resuena en mi memoria. Tomp, tomp, tomp. El sonido de la libertad, el sonido de un milagro, el sonido que cambió nuestras vidas para siempre. Meses pasaron después de la noche de nuestro escape, pero el recuerdo de aquella sala de la prisión nunca abandonó mi mente.
A veces me despertaba en medio de la noche y todavía escuchaba el sonido de los cascos del caballo en mis sueños. Tomp, tomp, tomp. Era el sonido que destrozó la jaula, el sonido que quebró el orgullo de un príncipe y el sonido que cambió mi vida para siempre. En ese momento, me había mudado a otro pueblo lejos de la prisión. Un amigo de Hassan me ayudó a encontrar trabajo en un pequeño taller de reparaciones. El dueño era un hombre tranquilo que hacía muy pocas preguntas, lo cual era bueno para alguien como yo que necesitaba pasar desapercibido. Pero aunque nos habíamos dispersado a diferentes lugares, los 73 seguíamos conectados. Cada pocas semanas, nos reuníamos en secreto en pequeños grupos para orar y animarnos mutuamente. Una tarde, unos 6 meses después del milagro, Hassan convocó a varios de nosotros en una pequeña casa en las afueras del pueblo. La habitación estaba tenuemente iluminada con una sola linterna. Khalid estaba allí, completamente recuperado de la golpiza que había recibido en la prisión. Samir estaba sentado a su lado, todavía tan curioso y enérgico como siempre. Pero esa noche, el rostro de Hassan se veía inusualmente serio. Hay algo importante de lo que debemos hablar, dijo. Todos nos inclinamos hacia adelante. ¿Qué es?, preguntó Samir. Hassan miró alrededor de la habitación antes de hablar. El príncipe que nos arrestó, el que conocíamos como príncipe Faisal. Mi pecho se tensó. Sí, dije. Hassan tomó un aliento lento. Ese no era su nombre real. La habitación quedó en silencio. Khalid frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hassan colocó un periódico doblado sobre la pequeña mesa de madera entre nosotros. Esto vino de un amigo en la ciudad, explicó. Tomé el papel y miré la fotografía impresa en la portada. Mi corazón se saltó un latido. Era él. Los mismos ojos penetrantes, el mismo rostro fuerte, el mismo hombre que había caminado por la parte superior de nuestra jaula mientras nos amenazaba. Pero el nombre impreso bajo la fotografía era diferente. Príncipe Mansur. Samir miró la foto con incredulidad. Es él, susurró. Sí, dijo Hassan en voz baja. Su nombre real es Príncipe Mansur. Faisal era solo un nombre que la gente usaba en ciertos círculos. Khalid se recostó lentamente. Recuerdo haber escuchado ese nombre antes, dijo. Tiene conexiones poderosas en el sistema real. Hassan asintió. Por eso su arresto de nosotros fue tan peligroso. Un hombre como él no espera que nadie desafíe su autoridad. Miré la fotografía de nuevo. Por un momento, sentí el mismo miedo que había sentido en la sala de la prisión. La imagen de él parado sobre nosotros, mirando hacia abajo con fría ira, destelló en mi mente. Quería darnos un escarmiento, dije en voz baja. Sí, respondió Hassan. Pero Dios tenía otro plan. Samir se veía pensativo. ¿La gente sabe que perdió la voz?, preguntó. Hassan asintió lentamente. La historia se está extendiendo cada vez más. Se inclinó hacia adelante y continuó hablando. Según mi amigo, el príncipe Mansur ha visitado a varios médicos y líderes religiosos. Algunos dicen que incluso viajó a otro país buscando tratamiento. ¿Y?, preguntó Khalid. Hassan sacudió la cabeza. Nada ha cambiado. La luz de la linterna parpadeó mientras un suave viento pasaba por la ventana. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Finalmente, Samir rompió el silencio. ¿Creen que él sabe la verdad?, preguntó. ¿Qué verdad?, dije. Que Jesús lo hizo. Khalid miró hacia el suelo. Quizás, dijo en voz baja. Pensé en el momento en la sala de la prisión cuando el caballo se paró directamente frente al príncipe. El miedo en sus ojos había sido real. Por primera vez, el hombre que controlaba tantas vidas se había visto impotente. Creo que sabe que algo ocurrió esa noche, dije lentamente. Hassan asintió. Y ese conocimiento puede seguirlo por el resto de su vida. Hizo una pausa antes de continuar. Pero nuestro propósito no es celebrar su sufrimiento. Samir se veía sorprendido. No lo es. Hassan sacudió suavemente la cabeza. No, nuestro propósito es decir la verdad sobre lo que Jesús hizo. Khalid sonrió.
Y continuaremos diciéndola. Esa noche, oramos juntos de nuevo. No solo por nuestra seguridad, no solo por las personas que escucharían nuestro testimonio, sino también por el hombre cuyo nombre finalmente habíamos aprendido. Príncipe Mansur. El príncipe que una vez se hacía llamar Faisal. El hombre que encerró a 73 creyentes dentro de una jaula de hierro. El gobernante que creía que su poder era absoluto. Sin embargo, en una noche inolvidable durante el Ramadán, incluso el príncipe Mansur descubrió que hay un poder mucho mayor que cualquier trono. Un poder que responde a las oraciones desesperadas. Un poder que envía ayuda cuando la esperanza parece imposible. Y un poder que puede sacudir incluso el corazón de un príncipe.